Buenos días, honorables concejales. Un saludo muy especial para todos. Secretario, buenos días. Personal administrativo del Consejo y a las personas que se van conectando a través de las redes sociales. Enviarle muchos éxitos y muchas bendiciones a nuestro compañero Albino Cardona, quien se encuentra pasando un momento. Deseamos mucho éxito en su procedimiento médico de parte de todos los honorables concejales. Bienvenidos a esta sesión de sustanciación de proyectos de acuerdo del mes de octubre. Por favor, secretario, llamar a lista y verificar el quórum. Señor presidente, muy buenos días. Verificación de quórum para hoy, 14 de octubre de 2025, sesión extraordinaria. Arredondo Rincón, Daniela. Muy buenos días para todos, presente. Cardona Echeverría, José Albino. Castaño González, Sebastián. Buenos días, presente. Correa González, Daniel. García Álvarez, John Steven. Secretario, buenos días. Honorables concejales, buenos días. A personal administrativo del Consejo, desearle una pronta recuperación a nuestro compañero Albino. Presente, secretario. Gracias, concejal. García Franco, José Ricaute. Buenos días, honorables concejales, personal administrativo del Consejo, a las personas que nos ven en las redes sociales, presente, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Aleida. Cordial saludo para todos, presente, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Buenos días para todos, presente. Osa Giraldo Federman. Un excelente día, compañeros, quienes están en las redes sociales, a la familia del Consejo, el concejal Albino, presente. Gracias, concejal. Pineda Ramírez Amanda. Muy buenos días, honorables concejales, al personal administrativo del Consejo. Un saludo muy especial a nuestro compañero Albino, que sé que ya está conectado a través de las redes sociales. Desearle que Dios lo colme muchas bendiciones, que todo le salga muy bien. Él sabe que primero está su salud. Tenemos temas del Consejo pendientes, pero vuelvo y le digo, compañero, primero su salud ante todo. Dios y su salud. Entonces, mandarle un saludo muy especial, decirle que aquí estamos los corporados orando cada día para que se recupere pronto y pueda estar de nuevo con nosotros. Presente, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo, Carlos Alberto. Buen día, presente. Rendón Álvaro Gabriela. Restrepo Arbeláez César Augusto. Muy buenos días para todos, presente, señor secretario. Gracias, concejal. Riascos Montes Alejandro. Presente. Pera González Héctor Alfonso. Un cordial saludo para todos. Mandarle saludos de recuperación a nuestro compañero Albino, todos los que nos acompañan en el recinto y tras de las redes, presente, señor secretario. Gracias, concejal. Cardona Echeverría José Albino. Ausente. Correa González Daniel. Muy buenos días para todos, presente, secretario. Gracias, concejal. Rendón Álvaro Gabriela. Ausente. Hay quórum, señor presidente. Se declara abierta la sesión de hoy 14 de octubre, siendo las 8:29 de la mañana. Secretario, por favor. Secretario, por favor, leer el orden del día. Orden del día para la sesión de hoy, 14 de octubre de 2025, sesión extraordinaria. Primero, llamada a lista de verificación de quórum. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Tercero, lectura del acta 01 del 10 de octubre de 2025. Cuarto, presentación y sustanciación de proyectos de acuerdo para primer debate. Quinto, comunicaciones. Sexto, proposiciones. Séptimo, asuntos varios. Así le doy el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverría José Albino. Ausente. Castaño González Sebastián. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Positivo, secretario. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Aleida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo.
José Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Otálvaro Gabriela. Restrepo Arbeláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Rendón Otálvaro Gabriela. Ausente. El presidente con 13 votos positivos y 2 ausentes ha sido aprobado el orden del día. Secretario, gracias. Por favor, continúe con el orden del día. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Reclinada con mágico hechizo en las faldas del Ande antioqueño, a mis hijos las sendas enseño que a la gloria conducen y al bien, y las horas les muestro en que puedan pronunciar con orgullo mi nombre y mi fama los pueblos asombre y coronen con lauro mi sien. El progreso cristiano que ostenta, como entrega en la cruz. En sublime y estático arrobo me contemplan con faz placentera las montañas de blanca cimera y se gozan al verme feliz. En hermosas mañanas he visto cuando el monte sus campos iriza, saludarme con blanca sonrisa y amorosas miradas el ruiz. El progreso cristiano que ostenta, como emblema el hacha y la cruz. Secretario, por favor, continúe con el orden del día. Tercero, lectura de aprobación del acta número 1 del 10 de octubre de 2025. No se puede una proposición sin viable, señor presidente. Por favor, sírvase a darle lectura, secretario. Proposición se por ley de aprobar el acta 01 del 10 de octubre de 2025, presentada a consideración por el concejal Amanda Pineda. Se lee la proposición. Secretario, por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverría José Albino. Ausente. Castaño González Sebastián. Negativo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvaro John Steven. Negativo, secretario. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Alaida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo.
Osa Giraldo Federman, Positivo. Pineda Ramírez Amanda, Positivo, secretario. gracias concejal. Piñeros Papagayo José Alberto, Positivo. Se reconoce la presencia de la honorable concejal Gabriela Rendón. Redondo Páparo Gabriela, Positivo. Restrepo Arbeláez César Augusto, Negativo. Riascos Montes Alejandro, Positivo. Vera González Héctor Alfonso, Positivo, secretario. gracias concejal. Señor presidente, con 11 votos positivos, 3 negativos y 1 ausente, ha sido aprobada la proposición. Secretario, muchas gracias. Por favor, continúe con el orden del día. Cuarto, presentación y sustanciación de proyectos de acuerdo para primer debate. Secretario, ¿hay proyectos de acuerdo para sustanciación? Sí, señor presidente. Por favor, dale lectura. Proyecto de acuerdo por el cual se modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Honorables concejales, para el conocimiento y estudio presentado al honorable Consejo Municipal, el proyecto de acuerdo prevé las siguientes consideraciones. Fundamentos de orden constitucional y legal. El municipio de Santa Rosa de Cabal, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado colombiano, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Artículo 2 de la Constitución Política establece que con fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilita la participación de todos en las decisiones que afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Es por ello que en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 315, numeral 5, y artículo 352 de la Ley 137 de 1994, Acuerdo 026 de 2012, Estatuto Orgánico del Presupuesto Vigente, Decreto 111 de 1996 y sus respectivos decretos reglamentarios, los cuales son el conjunto de normas que desarrollan los preceptos de la Constitución Política de 1991, Decreto 568 de 1996, la Ley 617 de 2000, la Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 2003 y en sus correspondientes decretos y resoluciones, con los cuales se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones reglamentarias, se presenta a consideración del Consejo Municipal el proyecto de acuerdo en comento. Es de resaltar que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establece como atribuciones de los consejos, entre otras, lo contemplado en el numeral 9, en lo teniente a dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, en cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo y conformado con las normas orgánicas de planeación. Antecedentes generales. Mediante el acuerdo 16 de 28 de noviembre de 2024 se expidió el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2025, fijándose el presupuesto tanto en la suma de 118.317.020.000 pesos. Jornado anterior, mediante el decreto 174 del 31 de diciembre de 2024, la gestión municipal que el presupuesto de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 del acuerdo número 16 de 2024, nos indica que el gobierno municipal deberá disponer el decreto de liquidación del presupuesto general como establecido en el decreto 111 de 1996. Es de precisar que el día 30 de enero de 2025 el Consejo Municipal procedió acuerdo sobre 1 de 2025 con el cual se destinaron los recursos del balance preliminares al presupuesto de rentas y gastos del municipio para la vigencia fiscal 2025 por valor de 5.000 millones. Al igual que mediante el acuerdo 03 del 31 de marzo de 2025, se adicionaron recursos por igual concepto por valor de 31.586.881.072.80 pesos. Igualmente, mediante el acuerdo 5 de 2025, se adicionaron 1.261.012.375 pesos correspondientes a una sobre ejecución de los recursos del Sistema General de Presupuestos
General de Participación y el Acuerdo 06, donde se aprueban las modificaciones presupuestales por un valor de 4.592.492.195 pesos relacionados con un aforo presupuestal. En ese sentido, el presupuesto apropiado a la fecha asciende a la suma de 171.646.584.074 pesos, correspondiente a las modificaciones anteriormente mencionadas, es decir, que es un presupuesto un 37% superior al aprobado en los acuerdos 016 de 2024 por un valor de 118.317.021.000 pesos. Señores concejales, teniendo en cuenta la buena gestión de la administración municipal, se ha generado un incremento en el recaudo, por lo cual se solicita modificación presupuestal relacionada con la adición de recursos corrientes por valor de 1.071.220.000 pesos, los cuales representan una ejecución superior al 90% con corte al 30 de septiembre de la vigencia fiscal 2025. En este sentido, de acuerdo con la ejecución presupuestal de ingresos, se evidencia que entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2024, los ingresos objeto de adición alcanzaron una ejecución de 100%, dando cumplimiento frente al presupuestado. Los concejales, este desempeño positivo responde a la adecuada gestión en planeación y recaudos a los tributos, lo cual evidencia eficiencia de los mecanismos de control y fiscalización implementados por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio. Se evidencia que el impuesto predial unificado es el de mayor dinamismo y representa el principio motor de los ingresos tributarios, mostrando que se ha presentado un incremento sobresaliente del 60% en 2024 frente a 2023, rectificando eficiencia en el cobro y medidas tomadas por la Administración. 2025 mantiene una tendencia positiva, pero con un crecimiento moderado del 6%. Las demás rentas presentan un buen comportamiento de recaudo que permitirá cumplir con las proyecciones realizadas. Asimismo, el ICA, mediante un comportamiento estable con crecimientos moderados, aunque muestra incrementos en ambos periodos menores al 8%, indicando cierta estabilidad, pero sin dinamismo significativo, lo que refleja un comportamiento controlado de la actividad laboral económica. En relación al impuesto de alineación, presenta comportamientos altamente volátiles, vinculando a la dinámica de la construcción y las licencias urbanísticas. El crecimiento reflejado en el 10,77% de 2024 refleja un buen año para el sector, pero la fuerte caída en el 2025 al 22,11% evidencia desaceleración en proyectos urbanísticos o menor inversión inmobiliaria. Por lo descrito anteriormente, debido a la sobre ejecución de algunos ingresos, las proyecciones de recaudo para los 2 últimos meses del año deben ser adicionadas en el presupuesto de ingresos los tributos, tasas o contribuciones que están por encima de la meta del recaudo. Ahora bien, los recursos adicionados en el presupuesto de gastos de la entidad se requieren para dar cumplimiento al plan de desarrollo vigente. Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Este proyecto de acuerdo se articula con el Acuerdo Municipal número 8 del 31 de mayo de 2025, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y se dictan otras disposiciones. Anexos. Concepto técnico de la Secretaría de Planeación, certificación expedida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas que no se afecta marco fiscal de mediano plazo, conceptos jurídicos pedido por la Secretaría Jurídica Municipal y certificado de ejecución de recursos. En espera de su apoyo y colaboración, presentaron a la honorable corporación a Pablo César Gómez Hoyos, alcalde municipal. Así le doy la expresión de motivos del proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias, secretario. Este proyecto de acuerdo va para comisión segunda y se designa como ponente al honorable concejal José Ricaurte. Secretario, ¿hay más proyectos de acuerdo para sustanciar? Señor presidente. Presidente, quería pedirle un favor. De pronto no hay forma como de cuadrar un poquito, es que creo que, o será que a mí me parece que se escucha muy maluco el micrófono. Pues créame que casi no se entiende, pues.
Ya, listo. Secretario, ¿hay más proyectos de acuerdo para sustanciar? Sí, señor presidente. Por favor, darle lectura. Proyecto de acuerdo por el cual el alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal cede a título de donación un bien inmueble al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, para su consideración y estudio presenta el honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por el cual autoriza al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal para ceder a título de donación un bien inmueble al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC y se dictan otras disposiciones. Trae las siguientes consideraciones. Fundamentos de orden constitucional y legal. Señores concejales, el artículo 209 de la Constitución dispone: la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la concentración de funciones. Adicional a ello, se instituye que las autoridades administrativas deben coordinar con actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. El numeral 3 del artículo 313 de la Constitución establece que corresponde a los consejos autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le corresponde al Consejo. Igualmente, el numeral 2 del artículo 315 de la Constitución establece en los alcaldes como primera autoridad de los entes territoriales municipales la atribución de conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y las ordenanzas que reciba el presidente de la República y el respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio, esto con la finalidad de garantizar la concreción de los fines del Estado, además de eficaz cumplimiento de los derechos fundamentales de los habitantes del territorio. Es de precisar que el artículo 355 de la Constitución Política establece que ninguna de las ramas o órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado el alcance de esta prohibición, señalando del siguiente modo su procedencia para determinar casos en favor de particulares y permitiéndolo cuando se trata de entidades públicas. Es así como el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto radicado número 1495 de 14 de julio de 2003, consejero ponente César Hoyo Salazar, hace referencia a la procedencia de donaciones de bienes muebles cuando se trata de entidades públicas de la siguiente manera. Donaciones y auxilios. El artículo 355 de la Constitución Política prohíbe a las ramas o órganos de poder público decretar auxilio o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. La Corte Constitucional ha precisado los alcances de dicha prohibición en varios pronunciamientos, entre ellos la sentencia C-251 de 1996, que puede sintetizarse así. La Constitución no prohíbe que el Estado transfiera a los particulares sin contraprestación económica recursos públicos siempre y cuando la transferencia tenga un sustento en principios de derecho constitucional expreso. Sustentada la anterior tesis en la necesidad de armonizar la prohibición de los auxilios y donaciones con los deberes sociales de las autoridades colombianas, que derivan de la adopción de la fórmula política del Estado Social de Derecho y de los fines en que le son inherentes, entre los cuales ocupa un lugar preponderante la búsqueda de un orden justo en donde la igualdad sea real y efectiva. Restringida la prohibición en la forma expresada, la Corte pasa en la misma sentencia a afirmar: el Estado puede entonces transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un particular, siempre y cuando no trate de manera de liberalidad del Estado, sino de cumplimiento de deberes constitucionales expresos, entre los cuales está obviamente incluida la garantía de los derechos constitucionales. Dicha afirmación la fundamenta en una interpretación armónica del artículo 355 con el mandato del artículo 136 ordinal cuarto, según el cual las cámaras no pueden decretar en favor de particulares erogaciones que no sean destinadas a satisfacción de créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente. La Corte señala que no son actos de manera liberal, sino de justicia distributiva, aquellas transferencias en que se efectúen con el propósito de satisfacer derechos preexistentes, como sucede en los derechos que consagra la propia Constitución, siempre y cuando esa cesión sea imperiosa para la satisfacción de derecho constitucional. En la sentencia C-922 de 2000, la Corte Constitucional reiteró los anteriores criterios jurisprudenciales. Lo anterior permite preguntarse si la prohibición es para donar a favor de personas de derecho privado. Puede entenderse que no están prohibidas las donaciones a favor de entidades públicas y también si la prohibición indica no pugna con las transferencias que se hagan para el cumplimiento de los deberes constitucionales expresos.
puede concluirse que son procedentes las transferencias entre las ramas u órganos del poder público para el cumplimiento de los deberes constitucionales expresos. Respecto a la primera pregunta, cabe responder que la Constitución política no prohíbe expresamente las donaciones o auxilios a favor de entidades que tengan las ramas u organismos del poder público, o por lo menos tal prohibición no puede deducirse de lo dispuesto en el artículo 355. La respuesta a la segunda pregunta será que si proceden estas transferencias entre las ramas u órganos del poder público para el cumplimiento de deberes constitucionales expresos, esta segunda respuesta se fundamenta en los siguientes argumentos. Artículo 287 de la Constitución. Otorgar a las entidades territoriales derecho a participar en las rentas nacionales. Por consiguiente, de la misma forma que las entidades territoriales pueden percibir dineros de la nación, también pueden recibir bienes muebles a título de donación y para cumplir los fines previstos en la Constitución y la ley. Los principios de solidaridad, competencia y subsidiariedad consagrados en la Constitución permiten que la nación coadyuve la acción de las entidades territoriales. Si los bienes muebles en la nación pretenden donar a las entidades territoriales, fueron antes entregados a ellas en comodato para cumplir propósitos enmarcados en convenios interadministrativos relativos a proyectos y programas de desarrollo regional, se dará una identidad en la finalidad a los dos actos o contratos. Esta finalidad es la de promoción del desarrollo regional, para lo cual habrán sido creados los CORPES y sus fondos regionales de inversión. Aquí no se da, como lo explica el consultante, una desafectación de los bienes del servicio por el cual fueron adquiridos, porque no los reitera este servicio, sino que por el contrario se consolida su destinación en la respectiva entidad territorial objeto de la promoción del desarrollo. En el caso que nos ocupa la Sala de Consulta y Servicio Civil, responde que sí es posible la donación de bienes muebles entre entidades públicas, cuando dichos bienes no sean de aquellos respecto de los cuales se ha producido la desafectación en razón de que la entidad pública titular del dominio ya no lo requiere para su servicio, pero cuando estos por mandato legal deben ser enajenados mediante contrato de venta. Señores concejales, con el fin de que haya claridad y a sabiendas que la figura de desafectación de un bien mueble del municipio no es la referencia en el caso de este proyecto, sino la donación que, como quedó claro anteriormente, es procedente y consideramos pertinente hacer referencia a dicha figura de desafectación de un bien mueble del Estado, con el fin de precisar que dicha figura se da cuando en un municipio ya no requieren el bien, y por ende lleva a cabo el proceso del cual ese bien se deja de pertenecer al dominio público para convertirse en un bien patrimonial, el cual puede ser transferido, enajenado o dispuesto por la administración pública. Lo que no ocurre en nuestro caso, porque el bien motocicleta cuya autorización se solicita ceder a título de donación del IMPEC es un mueble nuevo adquirido con una destinación específica. Señores concejales, realizada la anterior aclaración, se hace necesario precisar que la figura jurídica cuya autorización se solicita ante la corporación es la cesión a título de donación de un bien mueble motocicleta XR 150 2.0 placa KBJ09H modelo 2025 que fue adquirida por el municipio de Santa Rosa de Cabal con el fin de dar cumplimiento al convenio interadministrativo número 409 de 2024 de fecha 13 de junio de 2024 suscrito entre el municipio y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Santa Rosa de Cabal, en la vigencia de 2024, en cuyas cláusulas primera y tercera se indica. Cláusula primera. Objeto: anuar esfuerzos entre el municipio de Santa Rosa de Cabal y el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario IMPEC de Santa Rosa de Cabal del Instituto Nacional de Penitenciario para contribuir al cubrimiento de las necesidades básicas de las personas indicadas en detención preventiva, responsabilidad del municipio de Santa Rosa de Cabal. Tercera, forma de pago. Se pagará de acuerdo con los bienes y servicios adquiridos en el marco del convenio, de acuerdo con la coordinación previa entre el municipio de Santa Rosa de Cabal y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC. Centro de Reclusión Masculino Santa Rosa de Cabal. Se fijaron los siguientes compromisos. Por parte del IMPEC, el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Santa Rosa de Cabal se compromete a recibir las personas privadas de la libertad que sean remitidas por las autoridades competentes en calidad de sindicados, sin que esto pueda llevar a crear hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de conformidad con lo establecido en la sentencia SU 122-22 de marzo 31 de 2022. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 65 de 1993, es menester aclarar que dichas obligaciones continúan vigentes en la Ley 1709
del 20 de enero de 2014, y que obliga a las entidades territoriales, en este caso el municipio de Santa Rosa de Cabal, a hacerse cargo de las personas indicadas privadas de la libertad en cárceles de detención preventiva, que son de su exclusiva competencia y con las cuales no se encuentra en la actualidad, requiriendo en consecuencia del apoyo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Santa Rosa de Cabal en la atención de la población sindicada. Así las cosas, el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Santa Rosa de Cabal no aportará recurso económico alguno para la celebración del presente convenio, pero en contraprestación, con la entrega de los suministros y la contratación de profesionales de psicología y derecho requeridas para la atención de la población detenida en este centro penitenciario y que sea adelantada por el municipio de Santa Rosa de Cabal, atenderá a la población sindicada cuya responsabilidad recae en la entidad. Por parte del municipio, para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Santa Rosa de Cabal, dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados en las cárceles nacionales por un valor de 85 millones de pesos, constituidos en sobresueldo, una motocicleta, 2 contratistas, 40 colchonetas, 40 sábanas, 40 almohadas, 40 cobijas. El valor determinado en cada ítem es un presupuesto estimado de acuerdo con las necesidades presentadas por el Centro de Reclusión Masculino de Santa Rosa de Cabal. Así las cosas, una vez efectuado el análisis del mercado, se podrá determinar el valor final de cada uno de los ítems que conforme a su naturaleza serán bajo la modalidad de monto agotable. Es de precisar que el convenio interadministrativo número 409 de 2024, de fecha 13 de junio, a que se hace alusión, fue objeto de 3 prórrogas, siendo estas: prórroga 1, de fecha 15 de diciembre de 2024, por el plazo de 16 días, como se indica en la cláusula primera de la mencionada prórroga. Plazo de ejecución: prórroga por 16 días, más el plazo contemplado en el convenio interadministrativo, para un plazo total de 6 meses y 16 días. Prórroga 2, de fecha 31 de diciembre de 2024, por el plazo de 4 meses, se indica como se indica en la cláusula primera de la mencionada prórroga. Plazo de ejecución: prórroga por 4 meses, más el plazo contemplado en el convenio interadministrativo, por un plazo de 10 meses y 16 días. Tercer prórroga: fecha 1 de mayo de 2025, plazo de 2 meses, como se indica en la cláusula primera de la mencionada prórroga. Plazo de ejecución: prórroga por 2 meses, más el plazo contemplado en el convenio interadministrativo, por un plazo total de 12 meses y 16 días. Señores concejales, continuando con las disposiciones de índole legal que apoyan la solicitud que se realiza, se atiende que la Ley 137 de 1994 establece en el artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que además de las funciones que se señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos, entre otras, la de reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiere autorización previa del consejo. Aunado a ello, parágrafo cuarto del artículo 32 de la Ley 136, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551, establece: además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo cuarto. De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, del Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compra de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones, las demás que determine la ley. Y así como la enajenación es definida como un acto jurídico por el cual se transfiere a otro la propiedad de una cosa, de un bien, sea a título oneroso como en la compra o venta, o a título gratuito como en la donación. Es la transmisión del dominio de derechos sobre un bien lo que permite que un tercero adquiera la titularidad del mismo. Es por ello que cuando los consejos ejercen las atribuciones referidas en el artículo 32 de la Ley 136, entre las que se encuentra la autorizar al alcalde para contratar en caso de la enajenación de activos, las corporaciones no lo pueden hacer de manera limitada. Al respecto, la jurisprudencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Tribunal Administrativo de Boyacá, sala de decisión número 6, del 11 de diciembre de 2020, magistrado ponente Félix Alberto Rodríguez, ha señalado que tratándose de este tipo de autorizaciones, los acuerdos que las concedan deberán definir cuáles son los bienes que serán objeto de enajenación y durante cuánto tiempo podrá el alcalde ejercer la tal facultad. Es así como en el caso que nos ocupa se define en el proyecto de acuerdo que se solicita la autorización que el objeto que se cede a título de donación es un bien mueble, motocicleta XR 150.2.0, placa KBJ09H, modelo 2025, y el alcalde ejercerá facultad para ceder bien por término de 2 meses.
El artículo 91 de la Ley 137 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece las funciones de los alcaldes y dispone: los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que fueren delegadas por el presidente de la República al gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: en relación al Consejo, presentar los proyectos de acuerdo que juzguen convenientes para una buena marcha del municipio. En relación con la administración municipal, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de servicios a su cargo, representarlos jurídicamente y extrajudicialmente. Aunado a lo anterior, el literal M del artículo 31 del Acuerdo Municipal 021-2022 establece que son atribuciones constitucionales del Consejo Municipal decidir sobre la autorización del alcalde para contratar la enajenación de activos, acciones u cuotas. Igualmente se establece en el parágrafo primero del artículo 31 del Acuerdo Municipal número 021-2022 que en caso que el alcalde requiera facultades en cualquiera de los casos anteriores, deberá presentar un proyecto de acuerdo que contenga en forma específica cómo serán utilizadas dichas facultades. Antecedentes de situación actual. Los concejales, en virtud de la celebración del Convenio Interadministrativo 409-2024 del 13 de junio entre el municipio y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Cabal, a que se hizo alusión anteriormente y con el fin de cumplir con el objeto y específicamente con los compromisos adquiridos por el municipio en la cláusula tercera del convenio comento y entre ellos con lo relacionado a la dotación de un medio de transporte motocicleta, el municipio adquirió mediante proceso de contratación 468-2025 de mínima cuantía, comunicación de aceptación de oferta del contrato 474 de fecha de 3 de junio de 2025, un bien mueble motocicleta XR 150 2.0, placa KBJ09H, modelo 2025 con las siguientes especificaciones técnicas. Motor 4 tiempos, cilindraje 150 centímetros cúbicos, peso 129 a 131 kilogramos, longitud de ancho 811 a 830 milímetros, longitud total de largo 2050 a 2091 milímetros, longitud total de alto de la motocicleta 125 a 1140 milímetros. Caja de velocidades, transmisión mecánica, sistema eléctrico encendido, arranque eléctrico pedal, capacidad de pasajeros mínimo 2 pasajeros, incluido el conductor. Valor 12.309.000 pesos, IVA incluido. Incumplimiento del convenio interadministrativo en comento y con el propósito que la entidad territorial no asuma cargos respecto a bienes adquiridos para fines específicos y que, de acuerdo con la circular 04 del 20 de febrero de 2025, proferida por el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director encargado del Instituto Penitenciario y Carcelario, dirigida entre otros a los directores regionales y directores de establecimiento de reclusión del orden nacional, y cuyo asunto está relacionado con las directrices y procedimientos para recibir, gestionar, optimizar y priorizar los bienes y los servicios ofrecidos al INPEC por parte de personas jurídicas y o naturales con o sin ánimo de lucro, directriz en la cual especifica en el numeral 4 denominado bienes y o servicios a concertar que entre los bienes están los medios de transporte como motocicleta y la figura jurídica de contrato de comodato aplicado única y exclusivamente para los bienes inmuebles. Deduciéndose de la directriz, al igual que de acuerdo a lo manifestado por el actual director del establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Cabal, no le es factible recibir motocicleta adquirida por la administración municipal para dar cumplimiento al convenio mencionado bajo la figura de comodato. Solo le es posible recibir el bien mediante la donación. Señores concejales, para concluir, se tiene que el bien mueble motocicleta XR 150 2.0, placa KBJ09H, modelo 2025, adquirida por el municipio en virtud del convenio interadministrativo 409-2024, suscrito con el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, solo puede ser recibida por la institución en mención a título de donación. Esto de acuerdo con las directrices impartidas por el director general de dicha institución. Es por ello que se hace necesario solicitar ante el Consejo Municipal se autorice al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal para ceder a título de donación el bien mueble motocicleta antes mencionado a dicha institución, y para ello se contará con 2 meses e incluyéndose una cláusula resolutoria en la que se indica que el bien mueble que se cede a título de donación deberá ser destinado exclusivamente como medio de transporte para el establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Cabal. En caso de destinación diferente, el bien deberá retornar al municipio de Santa Rosa de Cabal. Cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Este proyecto de acuerdo se articula con el Acuerdo Municipal número 8 del 31 de mayo de 2024, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 y se dictan otras disposiciones. Con el aspecto enmarcado en
Línea estratégica 3, avanzar para un gobierno eficiente, eficaz y seguro. Sector, gobierno territorial. Programa Santa Rosa de Cabal, segura y en paz. Anexos, clausulado del convenio interadministrativo número 409 del 13 de junio de 2024. Prórroga 1 de fecha de 15 de diciembre de 2024. Prórroga 2 de fecha 31 de diciembre de 2024. Prórroga 3, fecha 1 de mayo de 2025. Aceptación de la oferta, proceso de contratación 468 de 2025 de mínima cuantía. Comunicado de oferta, de aceptación de oferta, contrato 474 de 2025, ficha técnica de la motocicleta, licencia de tránsito, SOAT de la motocicleta, registro, ingreso a almacén, altas de movimiento evolutivos, circular 04 del 20 de febrero de 2025, proferida por el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director encargado del Instituto Penitenciario y Carcelario, concepto técnico de la Secretaría de Planeación, certificación expedida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas que no se afecta al marco fiscal de mediano plazo, concepto jurídico expedido por la Secretaría Jurídica Municipal en espera de su apoyo y colaboración, presentado a la honorable corporación por Pablo César Gómez Hoyos, alcalde. Se le da la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias, secretario. Saludamos y reconocemos la presencia del secretario de Hacienda, Gustavo Espina, el secretario de Infraestructura, Jimmy Riasco, subsecretario de Obras Públicas, el ingeniero de Infraestructura también. Bienvenidos al recinto. Este proyecto de acuerdo va para comisión conjunta segunda y tercera. Se designa como presidenta de la comisión conjunta a la honorable concejal Aleida Herrera y como ponente a la honorable concejal Daniela Arredondo. ¿Hay más proyectos de acuerdo para sustanciar, secretario? Señor presidente. Por favor, dale lectura. Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal para asunción de compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar los procesos de contratación para el cumplimiento del Plan de Desarrollo de 2024-2027. Honorables concejales, esta administración ha asumido con profundo sentido de compromiso los principios esenciales de la gestión pública, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, que consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Para su consideración y estudio presento al honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo. A continuación se describe cada uno de los proyectos y o gastos de funcionamiento que se pretenden ejecutar con la figura presupuestal de vigencias futuras ordinarias, cumpliendo con lo establecido en el artículo 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011 y el artículo 2.8.1.7.1 del Decreto 1068 de 2015 que dispone autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras con el fin de adicionar a los contratos que se encuentren en ejecución sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación requieren ampliar el plazo de los contratos en ejecución sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación del presupuesto de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que se respalda al compromiso por la autorización de vigencias futuras en el caso que las apropiaciones sustitutivas quedarán libres y disponibles. La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento. Así como la autorización que se solicita se hace referencia a los siguientes contratos que se encuentran en ejecución. Servicio de Internet, vigencia futura ordinaria, adición a contrato en ejecución,
Vigencia fiscal y ejecución 2025-2026. Objeto, prestación de los servicios de Internet, canal dedicado para las diferentes dependencias del municipio de Santa Rosa de Cabal, sector central. Descripción, servicios prestados a las empresas y servicios de producción, valor 3.238.704, vigencia 2026. Justificación tecnoeconómica. El gobierno digital es una de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional que se desarrolla en el marco del modelo integrado de planeación y gestión y se encuentra en el eje de gestión para el resultado con valores. Dada la transversalidad de los medios digitales en los procesos internos de la entidad y en el relacionamiento con los usuarios, la política del gobierno digital está estrechamente relacionada con las políticas de planeación institucional, talento humano, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública, racionalización de trámites, gestión documental, seguridad digital y gestión del conocimiento y la innovación. El proceso de transformación digital de las entidades públicas se encuentra estrechamente ligado al fortalecimiento de la seguridad y la privacidad de la información en articulación con la arquitectura institucional y la prestación de servicios digitales basados en el modelo de servicios ciudadanos digitales de manera continuada, por lo que se hace necesario que la administración municipal, sector central, cuente con un canal dedicado de servicios de Internet para sus diferentes dependencias. 2. Alquiler de equipos multifuncionales. Vigencia futura ordinaria, ejecución de adición a contrato en ejecución, vigencia fiscal 2025-2026. Objeto, alquiler de multifuncionales, impresoras y escáner mediante el sistema de proveeduría integral necesarios para el buen desarrollo de las funciones de la administración municipal. Descripción, servicios financieros y servicios de conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamientos y leasing. Valor 4.931.012, vigencia 2026. Justificación técnico-económica. Según un diagnóstico realizado por la Subsecretaría de las TIC sobre la infraestructura tecnológica de la Administración Municipal, existe un rezago tecnológico por presentarse obsolencia tecnológica en equipos de cómputo, resultando de no contar con recursos para reemplazar equipos que han cumplido su vida útil. Además, el municipio cuenta solo con 5 multifuncionales dentro de su inventario, para promover los servicios de impresión, fotocopiado y escáner, siendo su rendimiento muy bajo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Administración Municipal no cuenta con equipos necesarios para satisfacer las necesidades del proceso de impresión y digitalización, se hace necesario garantizar la prestación de servicio para la vigencia 2026. Tercero, servicio de aseo. Vigencia futura ordinaria, adición a contrato en ejecución. Vigencia fiscal, año 2025-2026. Objeto, prestar los servicios de aseo y cafetería con el suministro de los insumos y los materiales e implementos necesarios para la prestación de servicio de aseo en la sede del Centro Administrativo Municipal, oficinas en Secretaría Ambiental, Biblioteca y Antigua Estación del Ferrocarril, Punto Vida Digital, Escuela Simón Bolívar y en el albergue o coso municipal. Descripción, servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Valor 164.002.820 pesos. Vigencia 2026. Justificación técnico-económica. El municipio de la entidad territorial fundamental de la organización político-administrativa del Estado colombiano goza de autonomía política, fiscal y administrativa dentro del marco establecido por la Constitución Política de 1991 y la ley. Su finalidad no es otra que la de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. En materia de participación ciudadana, social y comunitaria, el municipio es el escenario privilegiado para la deliberación pública de los problemas colectivos, requiere mantener sus instalaciones en óptimas condiciones de aseo y promover a sus funcionarios y al público en general estándares mínimos de comodidad y con el fin de garantizarles condiciones de higiene y bienestar. El orden y el aseo en el trabajo son factores de gran importancia para la salud, la seguridad y la calidad del servicio y la atención de la comunidad. Es el factor importante para la convivencia social. Se debe mantener en condiciones de asepsia, orden y limpieza las instalaciones de la alcaldía municipal con el fin de dar una buena prestación y atención tanto a los funcionarios como a la comunidad en general que realizan trámites o solicitan servicios con las labores y las actividades necesarias para lograr su buena imagen y mantener en óptimas condiciones las instalaciones, oficinas, pasillos, hall central, escalas de acceso. Se debe realizar lavado de paredes, terrazas, salas de juntas, auditorio, limpieza de muebles y enseres, limpieza de baños privados y públicos, limpieza de parqueadero, biblioteca municipal. La antigua estación de ferrocarril, donde funciona un punto Vive Digital, y las oficinas ubicadas en la Casa Campesina que desarrollan actividades de atención a los campesinos y agricultores.
Los servidores públicos de la administración municipal son por sus múltiples funciones y atención a la comunidad permanente no pueden realizar las actividades de limpieza de sus puestos de trabajo requiriendo de personal para esta actividad. Adicional, con las diferentes reestructuraciones realizadas con la anterioridad, solo se cuenta con un funcionario asignado a esta labor, existiendo una gran necesidad de contratar a personas que desempeñen ocupaciones de esta naturaleza. La planta de personal de la administración municipal no cuenta con el recurso humano que tenga entre sus funciones la prestación de servicios de aseo y cafetería. Por tal razón, la cual se hace necesario contratar dichos servicios para garantizar el normal funcionamiento de las sedes Centro Administrativo Municipal, Casa Campesina, Biblioteca, Antigua Estación de Ferrocarril y Punto Vida Digital. Se hace necesario adicionar la orden de compra vigente en un 50% para suplir la necesidad descrita los primeros meses del año 2026, lo que permite dar continuidad al proceso de contratación para la vigencia 2026 de estos elementos y poder garantizar el suministro de los mismos para los primeros meses del año. Cuarto, Centro Vida Adulto Mayor. Vigencia futura ordinaria, adición del contrato de ejecución, vigencia fiscal 2025-2026. Objeto, anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar el programa Centro Vida para la atención de los adultos mayores, zona urbana y zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal. Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, 1.085.047.712 pesos, vigencia 2026. Línea 1, avanzar en una construcción social y creativa e incluyente, programa Años de Amor, proyecto de fortalecimiento de estrategias enfocadas a lograr una vejez digna para los adultos mayores del municipio de Santa Rosa de Cabal. Justificación técnico-económica. Con el propósito de proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar las políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan el servicio de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política, se expidió la Ley 1251-2008, mediante la cual se dictaron normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, con la finalidad de lograr que los adultos mayores sean partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus expectativas de vida mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos. En el artículo 4 de la Ley 1251-2008 se establecieron los principios rectores para la aplicación de la ley, entre los cuales se resaltan el principio de independencia y autorrealización, según el cual el adulto mayor tiene derecho para decidir libre, responsable y conscientemente sobre su participación en el desarrollo social del país, brindándole las garantías necesarias para el provecho y acceso de las oportunidades laborales, económicas, políticas, educativas, culturales, espirituales y recreativas de la sociedad, así como el perfeccionamiento de sus habilidades y competencias y el principio de formación permanente mediante el cual se deben aprovechar las oportunidades que desarrollen plenamente su potencial, mediante el acceso a los recursos educativos de productividad culturales y recreativos de la sociedad. Asimismo, dicha ley consagra en el artículo 6 como deberes del Estado para con el adulto mayor el de generar espacios de concertación, participación y socialización de las necesidades, experiencias y fortalezas del adulto mayor, promover estilos de vida saludables, con el autocuidado, la alimentación sana y saludable, el cuidado del entorno y el fomento de la actividad física para lograr un envejecimiento activo y crear un imaginario positivo de la vejez, entre otros. En la Ley 1251-2008, en la Ley 1315-2009 se definieron los centros de protección social para el adulto mayor como instituciones de protección destinadas al fortalecimiento de servicios de hospedaje, bienestar social y el cuidado integral de manera permanente o temporal a adultos mayores, los centros de día para adulto mayor como instituciones destinadas al cuidado, bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores que prestan sus servicios en horas diurnas, instituciones de atención como instituciones públicas, privadas o mixtas que cuenten con infraestructura física propias o ajenas, en donde se prestan los servicios de salud o asistencia social, y en general las instituciones dedicadas a la prestación de servicios de toda índole de beneficio al adulto mayor en las diversas esferas de promoción personal como sujetos de derechos plenos. De igual forma, la Ley 1251-2008 en el artículo 17 definió como áreas de intervención donde el Estado, a través de sus entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, de conformidad con el ámbito de sus competencias, las instituciones públicas y privadas, la sociedad y la familia deberán generar acciones tendientes a involucrar y garantizar al adulto mayor la protección de la salud y bienestar social, la educación, cultura y recreación, el entorno físico y social favorable a la productividad. El artículo 16 de la Ley 1850-2017 establece que es responsabilidad del gobernador y el alcalde municipal la administración y desarrollo de los programas que se deriven de la intervención de los recursos de la estampilla en la que respectiva jurisdicción, dando cumplimiento a lo relacionado en su plan de desarrollo
para el grupo poblacional al que se refiere la ley y que componen los centros vida, centros de bienestar al anciano y granjas para adulto mayor, creando todos los sistemas de información que permitan un seguimiento completo de la gestión realizada para estos. De acuerdo con los antes mencionados, es necesario dar continuidad con el contrato cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar el programa Centro Vida para la atención de los adultos mayores en la zona urbana y rural del municipio de Santa Rosa de Cabal, los primeros meses del año, y dar continuidad con la atención que se requiere en los adultos mayores en el municipio de Santa Rosa de Cabal y evitar interrupciones en la prestación de servicio para los primeros meses del 2026. Quinto, Sistema de Información Tributaria Aire Plus. Vigencia futura ordinaria, adición al contrato en ejecución, vigencia fiscal de ejecución 2025-2026. Objeto, prestación del servicio integral de provisión y disponibilidad de la plataforma de administración de rentas públicas Aire Gestión en el modelo SaaS con infraestructura en la nube respaldada por Oracle Cloud Infrastructure para la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Descripción, servicios prestados a las empresas y servicios de producción, 70 millones, vigencia 2026. Nombre del proyecto, modernización de los procesos financieros, tributarios y tecnológicos de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Santa Rosa de Cabal. Línea estratégica, avanzar para un gobierno eficiente, eficaz y seguro. Sector, vivienda, ciudad y territorio, gobierno territorial, programa de información estadística. Justificación técnico-económica. Teniendo en cuenta el alto impacto que ha cobrado las nuevas tecnologías de la información en el ámbito nacional y en la labor de las entidades públicas, el municipio de Santa Rosa de Cabal ha venido adelantando en los últimos años un conjunto de acciones estratégicas para actualizar y renovar su plataforma tecnológica con el fin de disponer los medios necesarios para garantizar el suministro de recursos y para que las diferentes áreas misionales y de apoyo. En este proceso de modernización tecnológica se busca mejoramiento e implementación tributaria aplicando las herramientas tanto procedimentales, técnicas y conceptuales necesarias para brindar el soporte adecuado en las labores del día a día de la organización de las rentas municipales del orden tributario, teniendo en cuenta que el cobro de los impuestos es función que compete la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, cuyas funciones las determina el Manual de Funciones Específico y Competencias de Labores, decreto número 347 de 2020, es pertinente incorporar la experiencia y la tecnología necesaria para hacer eficientes algunos procesos tributarios, los cuales deben generar beneficios para la entidad como el incremento en el recaudo, garantizando el debido proceso a los contribuyentes y el respaldo jurídico que necesita el municipio en cada una de sus actuaciones. Por lo anterior, la administración municipal cuenta actualmente con la plataforma Aire Plus, lo que ha mejorado notablemente la operatividad de los contribuyentes en los procesos de tributarios realizados online, que es dispensable contar con esta herramienta los primeros meses de 2026 para garantizar procesos de liquidación, facturación y pago de las diferentes rentas municipales. Sexto, Sistema de Información Financiero Administrativo CIF-Web. Vigencia futura ordinaria, adición a contrato en ejecución, vigencia fiscal en ejecución 2025-2026. Objeto, prestar a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal los servicios de apoyo a la gestión mediante la puesta a disposición para acceso en modelos SaaS, Software as a Service en la nube, de la plataforma de gestión estatal CIF-Web, que permitirán la operación de los subsistemas financieros, gestión de gasto, oficina virtual, recursos físicos y recursos humanos, banco de proyectos y seguimiento del plan de desarrollo, incluyendo los servicios de soporte técnico, asesoría, capacitación, mantenimiento y actualización. Descripción, servicios prestados a las empresas y servicios de producción, valor 120 millones, vigencia 2026. Nombre del proyecto, modernización de los procesos financieros, tributarios y tecnológicos de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Santa Rosa de Cabal. Es línea estratégica, avanzar para un gobierno eficiente, eficaz y seguro. Sector, vivienda, ciudad y territorio, gobierno territorial. Programa de información estadística. Modalidad, vigencia futura ordinaria, adición a contrato en ejecución, vigencia fiscal en ejecución 2025-2026. Objeto, prestación de servicios para la operación, funcionamiento y tratamiento de residuos orgánicos del área certificada y plaza de mercado a través de la compostera municipal de Santa Rosa de Cabal. Descripción, servicios para las comunidades esenciales y personales, valor 46.779.450 pesos, vigencia 2026. Línea estratégica 2, avanzar para el desarrollo sostenible, el agro, el agua y la competitividad. Programa Ambiente y Desarrollo Sostenible. Proyecto, fortalecimiento de una red ciudadana para reciclaje y acción climática, Recicla, en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Justificación técnico-económica.
A través de la resolución 754-2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se adoptó la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos, y mediante decreto 362 del 30 de diciembre de 2022, la Administración Municipal actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar información a la alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante la protección del medio ambiente, la prevención o mitigación de impactos y ambientes adversos, la mitigación de efectos potencialmente adversos a las condiciones ambientales o la organización, el apoyo a la organización y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora del desempeño ambiental, el control o la influencia sobre la forma en que la organización diseña, fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios usando una perspectiva de ciclo de vida que puedan prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de la vida. El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la disposición de la organización en el mercado, la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas pertinentemente. Es por ello que la Administración Municipal suscribió contrato interadministrativo con la empresa de obras sanitarias de Santa Rosa de Cabal en Pocabal para dar cumplimiento a dicha normativa. Por tanto, se considera de gran importancia la autorización de vigencias futuras ordinarias con el fin de continuar con la prestación de servicio para la operación, funcionamiento y tratamiento de los residuos orgánicos del área certificada y la plaza de mercado a través de la compostera municipal. Fundamentos de índole constitucional y legal. Señores concejales, de acuerdo con las vigencias futuras anteriormente, que resaltar que las solicitudes de vigencias futuras en ejecución de contratos que corresponden a componentes, actividades de funcionamiento de la administración o de proyectos de plan de desarrollo anteriormente relacionados y que para su ejecución requieren la aprobación de esta corporación. Cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 819 de 2003, la Ley 1483 de 2011, el Decreto 4836 de 2011, el Decreto 1068 de 2015, el artículo 2.8.1.7.1.1 y están acordes con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2024-2027, no exceden la capacidad de endeudamiento del municipio y cuentan con la apropiación previa del Consejo Municipal de Política Fiscal, COFIS. Igualmente es necesario hacer referencia a lo establecido en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, que dispone que el Consejo Municipal deberá autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de la que le corresponde al Consejo. Es así como el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551-2012, establece que además de las funciones que le señalen la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos, entre otras, decidir sobre la autorización del alcalde para contratar en el caso de contratos que comprometan vigencias futuras, así como lo dispone el numeral 2 del parágrafo 4 del artículo en comento. Atribuciones, además de las funciones que se señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo 4. De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización del alcalde para contratar en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones, las demás que determine la ley. Aunado a lo anterior, el artículo 12 de la Ley 819/2003 establece: artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o el Consejo respectivo a iniciativa del Gobierno local previa aprobación del CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo primero de esta ley. B. Como un mínimo de las vigencias futuras que se soliciten, se deberá contar con la apropiación del 15% de la vigencia fiscal que éstas sean autorizadas. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberán obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar autorización si los proyectos de objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento o administración excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.
En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. De igual manera, el artículo 2.8.1.7.1.1 del decreto 1068-2015, el cual se hizo referencia al inicio de la exposición de motivos, dispone autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819-2003, el COMPES y su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación requieren ampliar el plazo de los contratos en ejecución sin aumentar el monto del mismo y ello implica afectación del presupuesto de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el compromiso por la autorización de vigencias futuras. En este caso, las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento. De igual manera, se establece en el artículo 31 del Acuerdo Municipal 021-22, por el cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo Municipal, que de conformidad con el numeral 3 del artículo 3.13 de la Constitución, el Consejo Municipal decidirá sobre la autorización al alcalde para contratar, entre otros casos, cuando se requiera de contratos que comprometan vigencias futuras. Así como, de acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones de carácter constitucional y legal antes descritas, de igual manera el Acuerdo Municipal 021-2022, presentamos y solicitamos ante el Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal autorización para que el alcalde pueda adquirir, asumir compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias, con el fin de adelantar los procesos de contratación para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, a sabiendas que el monto de vigencia futura ordinaria en ejecución de contratos cumple con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo. Igualmente, la contratación a la que se refiere la presente autorización se inicia con el presupuesto de la presente vigencia fiscal, para la cual se cuenta con una apropiación presupuestal del 15% exigido en el artículo 12 de la Ley 819-2003. Para finalizar, estos compromisos de vigencias futuras, cuya autorización se solicita, cumplen con todos los requisitos exigidos por la Ley 819-2003, en virtud de que están acorde con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, con los lineamientos del plan de desarrollo de la vigencia futura que se solicita, por lo cual se dispone de una apropiación del 15% en la presente vigencia fiscal y tiene aprobación previa del CONFIS, logrando de esta manera garantizar los servicios para el buen desarrollo de las funciones de la administración municipal, a sabiendas que son servicios que se requieren de manera permanente y continua, al igual que garantiza el servicio del cambio de vigencia. Beneficios de las vigencias futuras: programación de proyecto de acuerdo al cronograma real, preparación, elaboración y ejecución del presupuesto de acuerdo con la normatividad vigente y consultado en el marco fiscal mediano plazo. Maximización de los beneficios a la comunidad ofreciéndole servicios en forma ininterrumpida y más oportuna. Ejecución del presupuesto apropiado a cada vigencia de una manera más rápida y efectiva. Mejoramiento continuo de los indicadores de ejecución presupuestal en todas las vigencias, exigiendo los esfuerzos necesarios de la administración municipal para generar los proyectos sin desgastarse en procesos de contratación. Optimización del proceso de planificación, dado que este mecanismo permite a las diferentes dependencias de la administración visionar su gestión en el mediano plazo. Promoción del cumplimiento de las metas físicas fijadas en el presupuesto de resultados para la vigencia fiscal y para todo el periodo de contratación. Anexos. Concepto jurídico expedido por la Secretaría Jurídica del Municipio. Certificación expedida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas que no se afecta al marco fiscal de mediano plazo. Certificación del Consejo Municipal de Política Fiscal CONFIS. Concepto técnico de la Secretaría de Planeación para los gastos de inversión. Pablo César Gómez Hoyos, alcalde municipal. Ha sido la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias, secretario. Este proyecto de acuerdo va para comisión conjunta entre segunda y tercera. Se designa como presidenta de la comisión a la concejal Aleida Herrera y como ponente a la honorable concejal Aleida Herrera también. Secretario, ¿hay más proyectos de acuerdo para sustanciar? Señor presidente.
Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal para la asunción de compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar el proceso para la contratación de obras complementarias de la fase 2 Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal. Honorables concejales, esta administración ha asumido con profundo sentido de compromiso los principios esenciales de la gestión pública, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, que consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de integridad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Para su consideración estudio presento al honor del Consejo Municipal el siguiente proyecto de acuerdo. El municipio de Santa Rosa de Cabal, como entidad fundamental de la medición político-administrativa del Estado colombiano, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demanden el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Y así como el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia establece: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y la prevalencia del interés general. Por su parte, el artículo 2 de la Constitución consagra los fines esenciales del Estado a señalar los siguientes. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. La autorización solicitada al Consejo Municipal para realizar una asunción de compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias, con el fin de adelantar el proceso para la contratación de obras complementarias de la fase 2 Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal, asociado al proyecto de mantenimiento y mejoramiento del equipamiento municipal de Santa Rosa de Cabal, en la suma de 303 millones de pesos, a efectos de iniciar la intervención en los últimos meses del año 2025 y primeros del semestre 2026. La contratación referida se inicia con el presupuesto de la presente vigencia fiscal, para el cual se cuenta con una apropiación presupuestal de la suma de 250 millones de pesos, pretendiendo cumplir con el Plan de Desarrollo 2024-2027. Fundamentos de orden constitucional y legal. Señores concejales, de acuerdo con las anteriores consideraciones, es importante resaltar que esta solicitud de vigencias futuras ordinarias, que corresponde al componente de mantenimiento y mejoramiento de equipamiento municipal de Santa Rosa de Cabal, relacionados con el plan de desarrollo, y se requiere para su ejecución de la aprobación de esta corporación, la cual cumple con los requisitos exigidos por la Ley 819/2003 y están acordes con las metas plurianuales de marco fiscal de mediano plazo, con los elementos del plan de desarrollo 2024-2027, no exceden la capacidad de endeudamiento del municipio y cuentan con la aprobación previa del Consejo Municipal de Política Fiscal, CONFIS. Igualmente se hace necesario hacer referencia a lo establecido en el numeral 3 del artículo 3.3 de la Constitución Política, que dispone que el Consejo Municipal deberá autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer por tempore precisas funciones que les corresponden al Consejo. Es así como el artículo 32 de la Ley 137 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establece que además de las funciones que señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos, entre otras, decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en el caso de contratos que comprometan vigencias futuras, así como lo dispone el numeral 2 del parágrafo 4 del artículo en comento. Atribuciones. Además de las funciones de las que señala la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo 4. De conformidad con el numeral 3 del artículo 3.3 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos. Contratación de empréstitos, contratación que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos y acciones y cuotas partes, concesiones, las demás que determine la ley. Aunado lo anterior, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 establece vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación del COFIS territorial o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de vigencia futura, plazo y condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales de marco fiscal de mediano plazo que trata el artículo 1 de esta ley. B. Como mínimo de las vigencias futuras se soliciten, se deberá contar con una apropiación del 15% en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas.
Cuando se trata de proyectos que conllevan inversión nacional, deberán abstenerse del concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar autorizaciones si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consagrados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración se excede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del COMPES para comprometer presupuesto a cargo de vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en el que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la apropiación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. De igual manera, se establece en el artículo 31 del Acuerdo Municipal 021-2022, por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo Municipal, que de conformidad con el numeral 3 del artículo 3.3 de la Constitución, el Consejo Municipal decidirá sobre la autorización al alcalde para contratar, entre otros casos, cuando se requiera de contratos que prometen vigencias futuras. Así como de acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones de carácter constitucional y legal antes descritas, de igual manera, el Acuerdo Municipal 021-2022, presentamos y solicitamos ante el Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal autorización para que el alcalde pueda adquirir, asumir compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias, con el fin de adelantar procesos para la contratación de obras complementarias de la fase 2 Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal, para dar cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, a sabiendas que el monto de la vigencia futura ordinaria cumple con las metas del marco fiscal de mediano plazo. Igualmente, la contratación a la que se refiere la presente autorización se inicia con el presupuesto de la presente vigencia fiscal, para lo cual se cuenta con una apropiación presupuestal que supera el 15% exigido por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003. Plan Municipal de Desarrollo. El proceso de contratación está vinculado al proyecto de mantenimiento y mejoramiento del equipamiento municipal de Santa Rosa de Cabal, el cual se encuentra en concordancia con el plan de desarrollo. Consideraciones de índole general. Señores concejales, el municipio de Santa Rosa de Cabal viene adelantando la ejecución de la fase 2 del Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal, paraíso natural cafetero, concebido como un eje estratégico de transformación urbana, social y económica para el municipio. El municipio de Santa Rosa de Cabal viene ejecutando de manera progresiva el megaproyecto Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal, paraíso natural cafetero, concebido como un eje estructurante de transformación urbana, social y económica, orientado a fortalecer la vocación turística del municipio y a consolidar su competitividad territorial. La fase 1 de este proyecto comprendió la ejecución de la calle peatonal del Boulevard, que permitió recuperar el espacio público y priorizar al peatón como eje articulador de la movilidad urbana. Posteriormente se dio inicio a la fase 2 del proyecto, la cual contempla la construcción de una plazoleta cívica concebida como un espacio multifuncional para la realización de eventos culturales, exposiciones artísticas, ferias institucionales, actividades recreativas y jornadas orientadas al bienestar social y promoción de la salud. Esta intervención tiene como finalidad consolidar el entorno urbano incluyente, sostenible y dinámico que fortalezca el sentido de pertenencia de los habitantes y potencie la actividad turística del municipio. La combinación de esta fase permitirá a Santa Rosa de Cabal contar con su primer bulevar municipal, una calle peatonal que integra el patrimonio histórico, la identidad cultural y el desarrollo económico local, configurándose como un nuevo atractivo turístico y un referente del paraíso natural cafetero. Con ello se garantiza la continuidad del proceso de transformación urbana y se consolidan los objetos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 en materia de espacio público, turismo sostenible y bienestar ciudadano. Una vez finalizada la infraestructura principal de la plaza cívica, resulta indispensable y estratégico ejecutar las obras complementarias correspondientes a esta segunda fase con el propósito de dotar de funcionalidad integral el conjunto urbano arquitectónico y asegurar el aprovechamiento pleno de la inversión pública realizada. El desarrollo de las obras complementarias previstas en esta fase permitirá la construcción e instalación de módulos concebidos como equipamientos livianos de carácter turístico, artesanal y cultural, integrados armónicamente al desarrollo urbano del bulevar. Estos espacios estarán destinados a la realización de eventos culturales, exposiciones artísticas, actividades institucionales, recreativas y de bienestar social y de la salud, que fomenten la participación ciudadana y promuevan el aprovechamiento del espacio público como punto de encuentro comunitario. El proyecto busca consolidar un entorno urbano multifuncional que fortalezca la entidad local, dinamice la actividad cultural y turística y contribuya al bienestar de la población, generando un impacto positivo en la calidad de vida y en la apropiación social del territorio. Con su implementación, el municipio contará con su primer bulevar municipal, una calle complementaria peatonalizada y convertida en un referente turístico y cultural que integra la memoria histórica del municipio con una visión contemporánea de desarrollo urbano sostenible.
En consecuencia, este proyecto complementario no solo optimiza y capitaliza la inversión pública ejecutada en la fase 2, sino que constituye una acción determinante para activar social y económicamente el bulevar turístico, garantizar su sostenibilidad y consolidar a Santa Rosa de Cabal como un destino turístico organizado, competitivo y sostenible dentro del eje cafetero. El plazo de construcción de estas obras complementarias está proyectado a 5 meses, lapso que ha sido definido a partir de las especificaciones de los diseños, de las condiciones logísticas de la obra y la disponibilidad presupuestal prevista. Este término resulta razonable y proporcionado para la ejecución integral de las actividades a realizar, permitiendo garantizar la entrega de la infraestructura y su puesta en servicio en el corto plazo. Descripción y alcance técnico del proyecto. El objeto del contrato a desarrollar consiste en la ejecución de las obras complementarias de la fase 2 del Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal, Paraíso Natural Cafetero. Intervenciones orientadas a garantizar la funcionalidad y coherencia estética del conjunto urbano arquitectónico. Estas obras complementarias permitirán completar la infraestructura existente, dotándola de equipamientos que buscan un impacto positivo en el bienestar de la población y permitirá consolidar el primer boulevard municipal en una calle peatonalizada, convirtiendo en un referente turístico y cultural que integra la memoria histórica del municipio con una visión contemporánea de desarrollo urbano sostenible en armonía con su vocación patrimonial y con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. De esta manera resumida, el alcance técnico del proyecto contempla las siguientes actividades principales: construcción de un área de placa en concreto de 10 centímetros de espesor con acabado estampado tipo piedra y franjas decorativas en pintura, asegurando continuidad estética con el tramo previamente ejecutado en el bulevar. Ejecución de redes e instalación de los módulos. Construcción de 6 módulos comerciales tipo kiosco con las siguientes especificaciones técnicas: cimentación, plataforma concreto 4,30 metros por 2,30 metros. Estructura metálica garantizando estabilidad estructural, durabilidad y sismoresistencia conforme a la norma colombiana de construcción sismorresistente. Cerramiento, muros perimetrales en placa fibrocemento de 10 centímetros a 2 caras, de 10 milímetros a 2 caras con acabado final en pintura vinílica color blanco. Piso, revestido en cerámica de alto tráfico, referencia tipo Terranova 50 por 50 centímetros o similar, sobre capa de mortero de nivelación. Cubierta, teja ondulada de fibrocemento tipo española con cielos falsos y lámina PVC garantizando confort térmico y aislamiento. Dotación interna, lavadero prefabricado y granito pulido. Mueble inferior con mesón de acero inoxidable 0,60 metros por 1,80 metros que incluye lavaplatos. Enchape cerámico en la zona húmeda del mesón. Ventanería y puertas metálicas en lámina calibre 20 con tratamiento anticorrosivo, pintura electrostática y vidrio transparente de 4 milímetros. Diseño arquitectónico, inspirado en la arquitectura colonial típica del paisaje cultural cafetero, integrándose armónicamente en el entorno y fortaleciendo la idoneidad local y el atractivo turístico del bulevar. Con la ejecución de estas obras, el municipio garantizará la operatividad integral del espacio público y su aprovechamiento social, cultural y de la interacción de la ciudadanía. Justificación. Las obras complementarias de la fase 2, Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal, Paraíso Natural Cafetero, buscan: 1. Consolidar el atractivo turístico y económico. La fase 1 del proyecto permitió materializar el escenario físico con la construcción de la calle, espacio emblemático que se ha convertido en punto de encuentro ciudadano y referente urbano del municipio. Sin embargo, esta etapa fase 2 contiene actividades complementarias que otorgan contenido y funcionalidad plena al bulevar turístico mediante la instalación de 6 módulos que promoverán la dinámica permanente de uso y apropiación del espacio público por parte de la comunidad. Esta infraestructura complementaria fortalecerá la habitabilidad urbana del sector, enriqueciendo la experiencia del visitante, genera empleo directo e indirecto y consolidará a Santa Rosa como un destino cultural y turístico de referente del eje cafetero, en coherencia con la visión de Santa Rosa de Cabal productiva y competitiva definida en el Plan de Desarrollo 2024-2027. Segundo, proveer una solución sostenible a la ocupación indebida del espacio público. Durante la fase de planeación del proyecto se identificó como problemática estructural la ocupación informal y desorganizada del espacio público, situación que ha afectado la movilidad peatonal, la percepción de seguridad y la imagen urbana del sector. La construcción e instalación de los módulos comerciales constituye una solución técnica digna y regulada que proporcionará espacios adecuados y funcionales para el uso ordenado por parte de la comunidad, permitiendo recuperar la vocación peatonal, cultural y recreativa del bulevar de manera complementaria. Esta intervención fomentará el mejoramiento de la calidad de vida y la consolidación de un entorno urbano seguro y armónico. Cuarto, promover la actividad social y cultural permanente. Un espacio público carente de dinamismo
tiende a la subutilización y a la pérdida progresiva de su función social. En este sentido, la incorporación de módulos y equipamientos livianos permitirá dinamizar el entorno, garantizando un flujo constante de visitantes y residentes y promoviendo el aprovechamiento efectivo del espacio urbano. Fase 2 del proyecto Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal, Paraíso Natural Cafetero. Contempla la construcción de una plazoleta cívica concebida como un escenario para el desarrollo de eventos culturales, exposiciones, actividades institucionales, recreativas y de bienestar social y de la salud. Estas actividades contribuirán al fortalecimiento de la cohesión comunitaria, a la promoción del turismo local, la generación de espacios seguros, incluyentes y sostenibles. Con la ejecución de esta fase complementaria, el municipio contará con su primer bulevar municipal, una calle completamente peatonalizada y convertida en un atractivo turístico-cultural que integrará la memoria histórica de Santa Rosa de Cabal, con una visión moderna del desarrollo urbano orientada al bienestar de la población y el posicionamiento del municipio como un referente del paraíso natural cafetero. Quinto, maximizar el entorno social de la inversión. La inversión pública realizada en la fase 1 y 2 se optimizará con la ejecución de las actividades complementarias de la fase 2 y con la incorporación de los módulos se asegura que la obra no sea únicamente contemplativa, sino generadora de bienestar social, dinamismo económico y prosperidad para los habitantes del municipio. Recursos a utilizar. El valor de las obras complementarias en la fase 2 corresponde a 553 millones y con un plazo de 5 meses de ejecución para la vigencia actual se cuenta con un respaldo presupuestal de 250 millones y una vigencia futura de 303 millones, por ello se hace indispensable autorizar la vigencia futura ordinaria por este valor. Señores concejales, con este proceso se busca realizar la contratación de las obras complementarias de la fase 2 Boulevard Turístico Santa Rosa de Cabal en un plazo de 5 meses, con el fin de utilizar en su integralidad con eventos culturales, exposiciones, actividades institucionales, actividades lúdicas dentro del bienestar social y de la salud que redunden en beneficio de la comunidad santarrosana, generando un impacto positivo en el bienestar de la población y con la posibilidad de contar con el primer bulevar municipal, una calle peatonalizada y convertida en un atractivo turístico de la memoria histórica del municipio. Anexos: concepto técnico expedido por la Secretaría de Planeación Municipal, concepto jurídico expedido por la Secretaría Jurídica Municipal, concepto de no afectación del marco fiscal de mediano plazo preferido por el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas Municipal, concepto CONFIS. Por lo anterior, respetuosamente solicito al Honorable Consejo Municipal dar trámite favorable a este proyecto de acuerdo, en espera de su apoyo y colaboración, presentado al Honorable Consejo Municipal por Pablo César Gómez Hoyos, alcalde municipal. Se le dio la expresión de motivos del proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias, secretario. Este proyecto de acuerdo va para comisión conjunta entre segunda y tercera. Se designa como presidenta de la comisión la honorable concejal Amanda Pineda, siendo la vicepresidenta de la comisión tercera, a falta del concejal Albino Cardona, y como ponente de acuerdo a la concejal Amanda Pineda. Secretario, ¿hay más proyectos de acuerdo para sustanciar? Sí, señor presidente. Por favor, darle lectura. Proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Santa Rosa de Cabal la asunción de compromisos y obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras ordinarias, con el fin de adelantar el proceso para la contratación del suministro de energía para el alumbrado público del municipio. Honorables concejales, esta administración ha asumido con profundo sentido de compromiso los principios esenciales de la gestión pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, que considera que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Para su consideración, estudio presento al Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo. El municipio de Santa Rosa de Cabal, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado colombiano, le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, cumplir con las funciones que le asigne la Constitución y las leyes. Es así como también el artículo primero de la Constitución Política establece: Colombia es un Estado social de derecho organizada en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. Por su parte, el artículo segundo de la Constitución consagra los fines esenciales del Estado a señalar los siguientes:
Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a las personas residentes en Colombia o en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. La autorización solicitada al Honorable Consejo es para realizar una asunción de compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de vigencias futuras ordinarias con el fin de adelantar el proceso de contratación de suministro de energía para el sistema de alumbrado público del municipio asociado al proyecto de fortalecimiento del alumbrado público eficiente orientado a nuevas tecnologías y enfocado a la protección del medio ambiente en Santa Rosa de Cabal, en la suma de 2.487.029.478 pesos, a efectos de garantizar este servicio durante los últimos meses del año 2025 y los años 2026-2027. La contratación referida se inicia con el presupuesto de la presente vigencia fiscal, para lo cual se cuenta con una apropiación presupuestal de la suma de 421 millones de pesos, cumpliendo de esta manera con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. Fundamentos de orden constitucional y legal. Señores concejales, de acuerdo con las anteriores consideraciones, es importante resaltar que esta solicitud de vigencias futuras ordinarias, que corresponde a la componente de contratación de suministro de energía para el sistema de alumbrado público del municipio, está relacionado con el plan de desarrollo y requiere para su ejecución de la apropiación de esta corporación, la autorización de esta corporación, solicitud de autorización que cumple con los requisitos exigidos por la Ley 819/2003 y están acordes con las metas plurianuales de marco fiscal de mediano plazo, con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2024-2027, no exceden la capacidad de endeudamiento del municipio y cuentan con la aprobación previa del Consejo Municipal de Política Fiscal, CONFIS. Igualmente se hace necesario hacer referencia a lo establecido en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, que dispone que el Consejo Municipal deberá autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Consejo. Es así como el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, establece que además de las funciones que le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos, entre otras, decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en el caso de contratos que comprometan vigencias futuras, y es así como lo dispone el numeral 2 del parágrafo 4 del artículo que comento. Atribuciones. Además de las funciones que se le señala la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo 4. De conformidad con el artículo 3, o el numeral 3 del artículo 3.3 de la Constitución Política, el Consejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: contratación de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones, las demás que determine la ley. Aunado a lo anterior, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 establece vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. Las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo respectivo a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial y el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulten las metas plurianuales de marco fiscal de mediano plazo que trata el artículo 1 de esta ley. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten deberán contar con una apropiación del 15% de la vigencia fiscal en la que sean autorizadas. Cuando se trata de proyectos que conlleven inversión nacional, deberán obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se abstendrá de otorgar autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consagrados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administración se exceda su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto a cargo de vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo del gobierno. Se exceptúan los proyectos de gasto de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. En las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura en el último año del gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público. De igual manera, se establece en el artículo 31 del Acuerdo 021-2022, por el cual se adopta el reglamento interno del Consejo Municipal, que en conformidad con el numeral 3 del artículo 3.3 en la Constitución Política, el Consejo Municipal decidirá sobre la autorización al alcalde para contratar, entre otros casos, cuando se requiera contratos que comprometan vigencias futuras. Es así como, de acuerdo con el cumplimiento de las disposiciones de carácter constitucional y legal antes descritas, de igual manera el Acuerdo 021-2022 presentamos y socializamos
Solicitamos ante este Consejo Municipal de Santa Rosa de Cabal autorización para que el alcalde pueda asumir compromisos y obligaciones que afectan presupuesto de evidencias futuras ordinarias con el fin de adelantar el proceso de contratación de suministro de energía para el alumbrado público y de esta manera dar cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. A sabiendas que el monto de la vigencia futura ordinaria cumple con las metas plurianuales de marco fiscal de mediano plazo, igualmente la contratación a la que se refiere a la presente autorización se inicia con el presupuesto de la vigencia fiscal, para lo cual se cuenta con la apropiación presupuestal del 15% exigido por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003. Fundamento de orden técnico. El artículo 2.2.3.1.2 del decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía, modificado por el artículo 1 del decreto 943 de 2018, define al alumbrado público como un servicio público no domiciliario. La norma en cita indica lo siguiente. Servicio de alumbrado público. Servicio público no domiciliario de iluminación inherente al servicio de energía eléctrica que se presta con el fin de dar visibilidad al espacio público, bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito para el normal desarrollo de las actividades. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía eléctrica al sistema de alumbrado público, la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión de dicho sistema, el desarrollo tecnológico asociado a él y la intervención en los casos que aplique. Parágrafo. No se considera servicio de alumbrado público la semaforización, los relojes digitales y la iluminación de zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o los edificios o conjuntos de uso residencial, comercial, industrial o mixto sometidos al régimen de propiedad horizontal, la cual estará a cargo de la copropiedad. Se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no se encuentren a cargo del municipio o distrito, con excepción de aquellos municipios y distritos que presten servicio de alumbrado público en corredores viales nacionales o departamentales que se encuentren dentro de su perímetro urbano y rural, para garantizar la seguridad y mejoramiento del nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura de transporte, previa autorización de la entidad titular del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto del artículo 68 de la Ley 1682 de 2013. Tampoco se considera servicio de alumbrado público la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, pues aquellas entidades territoriales, en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación del impuesto a dichas actividades de conformidad con el parágrafo 350 de la Ley 1819 de 2016. Conforme al indicado, el servicio público de alumbrado público comprende las actividades de modernización, expansión y reposición del sistema, actividades que pueden efectuar directamente el municipio o a través de un tercero a cambio de una remuneración y por un tiempo determinado. Los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público son los municipios o distritos, tal como lo dispone el artículo 2.2.3.6.1.2 del decreto 1073 de 2015, modificado por el decreto 943 de 2018, artículo 4, prestación de servicio, quienes lo pueden hacer directo o de forma indirecta a través de las empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público. Es así como lo dispone el artículo en comento. Prestación de servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa o a través de las empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público que muestren idoneidad en la prestación de este, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable. De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberán garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio de alumbrado público, así como niveles adecuados de cobertura. Parágrafo primero. La modernización, expansión y reposición del sistema de alumbrado público debe buscar la optimización de los costos anuales de inversión, suministro de energía y los cargos de administración, operaciones, mantenimientos e interventoría, así como la incorporación de desarrollos tecnológicos, la mayor eficiencia logradas en la prestación del servicio que se generen por la reposición, mejora o modernización del sistema, deberán reflejarse en el estudio técnico de referencia. Parágrafo 2. Los municipios o distritos tendrán la obligación de incluir en los rubros presupuestales y cuentas contables independientes los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos obtenidos por el impuesto de alumbrado público, por la sobretasa del impuesto predial en caso de que se establezca como mecanismo de financiación de la prestación del servicio de alumbrado público y o por otras fuentes de financiación. Cuando el servicio sea prestado por agentes diferentes a los municipios o distritos, estos agentes tendrán la obligación de reportar ante el ente territorial la información para el cumplimiento a este parágrafo. Igualmente, el artículo primero de la resolución 043 de 1995 de la CREC establece y define los diferentes conceptos del sistema de alumbrado público así. Servicio de alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público diferente del municipio.
con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vía pública se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular. Suministro es la cantidad de energía eléctrica que el municipio de distrito contrata con una empresa de servicios públicos para dotar a sus habitantes del servicio de alumbrado público. Mantenimiento es la revisión y reparación periódica de todos los dispositivos y redes involucrados en el servicio de alumbrado público de tal manera que se pueda garantizar a la comunidad del municipio un servicio eficiente y eficaz. Expansión es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público para el desarrollo vial urbanístico del municipio por redimensionamiento del sistema existente. Servicio público domiciliario de energía eléctrica es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. Es así como el municipio de Santa Rosa de Cabal, buscando alternativas para el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, evidenció que es más conveniente y eficiente para el municipio comprar la energía por un término mayor a 2 años, conllevando con ello la posible negociación con los comercializadores. Consideraciones de índole general. Señores concejales, el sistema de alumbrado público, según lo establece el artículo 3 del decreto 2424/2006, comprende el conjunto de luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general todos los equipos necesarios para la prestación de servicio de alumbrado público que no formen parte del sistema de distribución. Desde el punto de vista técnico, considerando el diseño, construcción, mantenimiento y gestión del alumbrado público, una importante referencia técnica, la norma colombiana NTC 900, Reglas Generales y Especificaciones para el Alumbrado Público 2016-1025, la cual contiene información detallada respecto a los requisitos de niveles de iluminación y las metodologías para medir y evaluar. De especial cuidado es el manejo de bombillas de alta intensidad de descarga por los componentes del tubo central, como es el caso de las bombillas a vapor de mercurio. Por su objeto de iluminar vías y zonas comunes, el sistema de alumbrado público está expuesto a riesgos permanentes como acciones vandálicas o accidentes de tránsito, en los cuales la infraestructura y especialmente los postes resultan afectados, así como los robos de cable, de bombillas y de componentes en las luminarias. En zonas de las cuales los árboles puedan presentar problemas por obstruir la iluminación generada por las luminarias, efectos de sombra o riesgo por contacto con los cables eléctricos, se deben programar actividades de poda o tala, las cuales se encuentran reguladas y reglamentadas por las autoridades ambientales. Es obligación del municipio dar cumplimiento técnico desde el punto de vista ambiental a los procedimientos de poda y tala, así como la disposición de los residuos según dispongan las autoridades ambientales. Señores concejales, es necesario resaltar que la tarifa de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público está sometida a un régimen de tarifa de libre negociación entre las empresas comercializadoras de energía eléctrica y los consumidores interesados en adquirir energía eléctrica con destino al alumbrado público. Mientras el municipio no tenga pactado con empresas comercializadoras de energía eléctrica una tarifa con destino al servicio de alumbrado público, la tarifa máxima será: cuando exista medición, la tarifa será la correspondiente al usuario regulado del sector oficial en el nivel de tensión en el cual se encuentra conectado el medidor. Cuando no exista medición, la tarifa será la correspondiente al usuario regulado del sector oficial en el nivel de tensión aplicable conforme a lo dispuesto en el literal P del artículo 2 de la resolución CREC 097/2008 o aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen. Cuando el consumo de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público sea medido, se cobrará el consumo registrado por el medidor de energía eléctrica. Mientras no exista medida del consumo de energía eléctrica del servicio de alumbrado público, la empresa comercializadora lo determinará con base en la carga resultante de la cantidad de luminarias que se encuentren en funcionamiento en el municipio, multiplicada por un factor de utilización expresado en horas día y por el número de días del periodo de facturación utilizado para el cobro. Es de resaltar que para la iluminación de otras áreas del espacio público a cargo del municipio, cuyas condiciones generales de operación son diferentes a las 12 horas diarias, el municipio de distrito podrá pactar con la empresa comercializadora que se suministre la energía eléctrica el número de horas correspondiente. Del número total de horas de funcionamiento en un periodo de facturación se debe descontar el número de horas en las cuales las diferentes clases de iluminación estuvieron fuera del servicio por ausencia de fluido eléctrico. Señores concejales, en los contratos de suministro de energía eléctrica para el servicio de alumbrado público que se suscriba el municipio con la empresa comercializadora de energía eléctrica, se deberán establecer las metodologías de actualización permanente de la potencia de las luminarias de alumbrado público puestas en operación en cada nivel de tensión. La potencia de las luminarias incluye la carga de las bombillas y los demás elementos internos para su funcionamiento, el costo de la energía eléctrica que consumen las luminarias y los accesorios que están prendidas cuando deben estar
estar prendidas cuando deben estar apagadas, lo asume el prestador del servicio de alumbrado público y se descontará de la remuneración de la AOM. Marco regulatorio. Es de precisar que el mercado de energía es uno de los más regulados de la economía colombiana. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, es la entidad encargada de regular todos los servicios de electricidad y gas, según se establece en la Ley 142 y 143 de 1994. Tiene como objeto lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado, de petróleo y combustible líquidos que presten al mayor número posible de personas, al menor costo posible para los usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas que determinan garantizar calidad, cobertura y expansión. La principal normatividad relacionada con el alumbrado público es la siguiente: Resolución CREG 043 de 1995, Resolución 089 de 1996, Resolución 122 de 2011, Resolución 123 de 2011, Resolución 05 de 2012. Reglamento técnico RETILAB, Resolución 18-13331 de 2009, 18-0265 de 2010, Resolución 18-0540 de 2010, Resolución 18-1568 de 2010. Alcances y definiciones, registros generales de tipos de AP, sistemas de información AP y mantenimiento de instalaciones AP. Adicionalmente, la siguiente imagen relaciona el marco normativo energético de Colombia. ¿Qué se espera lograr? Con el presente proyecto de acuerdo se pretende lograr que el municipio de Santa Rosa de Cabal, utilizando recursos de vigencias ordinarias, adquiera mediante un proceso de compra de energía los suministros necesarios para garantizar la prestación continua, eficiente y de calidad del servicio público de alumbrado. Señores concejales, aunado a lo anterior, se considera de gran importancia manifestar que el Consejo Municipal, mediante el Acuerdo 07 del 31 de mayo de 2024, autorizó al alcalde para la asunción de compromisos y obligaciones que afectan el presupuesto de vigencias futuras excepcionales, con el fin de adelantar el proceso de la contratación de suministro de energía para el alumbrado público en las vigencias 2025, 2026 y 2027. Acuerdo que no fue factible ejecutar en virtud de no tener disponibilidad de energía en bloque para el suministro de energía de alumbrado público en el municipio de Santa Rosa de Cabal, por el cual se requiere iniciar nuevamente el proceso con el fin de contratar el suministro de energía que requerimos para el alumbrado público del municipio, resaltando que en esta ocasión el municipio cuenta con recursos de la presente vigencia fiscal. Es así como la contratación a la que se refiere la presente solicitud se inicia con el presupuesto de la presente vigencia fiscal 2025, para lo cual se cuenta con una apropiación presupuestal por la suma de 421 millones de pesos. La correspondiente apropiación presupuestal supera el 15% exigido por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, por lo cual se hace necesario solicitar ante la corporación la derogatoria del acuerdo expedido en la vigencia 2024. Cuarto, recursos a utilizar. El municipio de Santa Rosa de Cabal tiene como costo del presupuesto proyectado para la vigencia 2025-2027, con el fin de contratar el suministro de energía para el alumbrado público del municipio, un valor de 2.908.021.478 pesos. En la vigencia 2025 se cuenta con un respaldo presupuestal de 421 millones de pesos para la vigencia futura ordinaria, vigencia 2026. Enero-diciembre se proyecta el valor de 1.238.887.112 pesos soportados. En la vigencia futura para la vigencia 2027, enero-diciembre se proyecta por un valor de 1.248.142.366. Así como un total de 2.908.029 proyectados para el proceso contractual con el fin de adelantar el proceso para la contratación del suministro de energía para el alumbrado público del municipio, sean apropiados mediante el proceso de vigencias futuras excepcionales por parte del Consejo Municipal. Plan Municipal de Desarrollo de Santa Rosa de Cabal para el periodo 2020-2023. El cambio lo construimos todos. Está malo acá. Está malo. Para el proyecto de acuerdo en estudio de concurrencia el Plan de Desarrollo 2024-2027, en virtud del proyecto de fortalecimiento del alumbrado público eficiente orientado a las nuevas tecnologías y enfocado a la protección del medio ambiente, hace parte de la siguiente estructura programática. Plan de Desarrollo Municipal Santa Rosa de Cabal 2024-2027. Línea estratégica 2. Avanzar para el desarrollo sostenible del agro, el agua y la competitividad. Sector Minas y Energía. Programa Santa Rosa de Cabal, un territorio para el futuro. Sexto, nexos. Concepto técnico expedido por la Secretaría de Planeación Municipal, concepto jurídico expedido por la Secretaría Jurídica Municipal, concepto de no afectación del marco fiscal de mediano plazo preferido por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas Municipal, concepto CONFIS.
Por lo anterior, respetuosamente solicito al Honorable Consejo Municipal la trámite favorable a este proyecto de acuerdo en espera de su apoyo y aprobación, presentado al Consejo Municipal por Pablo César Gómez Hoyos, alcalde municipal. Ha sido leer la exposición de motivos de proyecto de acuerdo, señor presidente. Secretario, muchas gracias. Este proyecto de acuerdo va para comisión conjunta entre segunda y tercera. Se designa como presidente de la comisión conjunta a la vicepresidenta Amanda Pineda y como ponente al honorable concejal John Jairo Loaiza. Secretario, ¿hay más proyectos de acuerdo para sustanciar? No, señor presidente. Por favor, continúe con el orden del día. Quinto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones, presidente? Secretario, No, señor presidente. por favor, siga con el orden del día. Sexto, proposiciones. ¿Hay proposiciones? No, señor presidente. Por favor, siga con el orden del día. Séptimo, asuntos varios. Por favor, siga con el orden del día, secretario. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Se declara cerrada la sesión de hoy, 14 de octubre, siendo las 10:17 de la mañana. Se convoca para mañana socialización, mañana miércoles 15 a las 8 de la mañana. Muchas gracias, honorables concejales.